La charla que vamos a presentar a continuación se llama Estudio de las palabras asociadas a COVID-19 mediante Word2Vec. Los autores pertenecemos al Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. El objetivo general es determinar en forma automática cuáles son las palabras asociadas al término COVID-19 mediante la red neuronal Word2Vec. Los objetivos específicos son profundizar el conocimiento sobre el procesamiento de texto dentro del área de procesamiento del lenguaje natural mediante técnicas avanzadas de Machine Learning, construir conjuntos de datos destinados para el entrenamiento y para el testeo de los modelos construidos, y finalmente realizar una implementación de análisis de similitud de palabras con la biblioteca de Python de software libre llamada Gensim. Las palabras juegan un papel vital en nuestras vidas como seres humanos. Pensamos, describimos el mundo que nos rodea, nos comunicamos y aprendemos usando palabras. Como tal, tenemos esta capacidad intrínseca e innata para comprenderlas. Pero esa no es una habilidad que compartan las computadoras. Eso se convierte en un problema cuando estamos desarrollando sistemas que queremos integrar en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las computadoras nos entiendan mejor usando el lenguaje natural? Como ya sabemos, las computadoras son buenas para comprender números, tomar matrices grandes y aplicarles álgebra lineal, por ejemplo. Al convertir palabras en vectores, podemos hacer que las computadoras procesen texto, analicen significados y contextos de las palabras de nuestro lenguaje natural, y el algoritmo Word2Vec podría colaborar en este aspecto. Word Embedding o incrustación de palabras consiste en convertir palabras en vectores. En este caso podríamos representar la palabra gato con el vector de 4 dimensiones cuyas componentes son 1, 0, 1, 2 y menos 1, o representar la palabra mujer con el vector de 2 dimensiones cuyas componentes son 1,5, 1. De esta forma, la palabra mujer puede ser representada en el plano XY mediante el uso de su vector de palabra asociado. Lo mismo podemos hacer con la palabra hombre o con la palabra rey o reina. Sin embargo, con Word Embedding, no solamente cada palabra puede ser representada como vector, sino que se está consiguiendo que aquellas que reflejan cierto grado de similitud se encuentren más cercanas en el espacio. De esta forma, realizar operaciones sobre los vectores como al vector rey, restarle el vector hombre y sumarle el vector asociado a la palabra mujer es equivalente a obtener el vector asociado a la palabra reina. Con esto se muestra que ciertas regularidades lingüísticas en el espacio vectorial de palabras están sucediendo con los vectores obtenidos a través de Word Embedding. Word2Vec es la implementación de representación de palabra en un espacio vectorial, una técnica creada por un equipo de investigadores dirigido por Tomás Mikolov. El algoritmo utiliza un modelo de red neuronal para aprender asociaciones de palabras de un gran corpus de texto. Esta técnica propone dos modelos posibles de redes neuronales, CBOW y SkipGram, ambas de una capa oculta, y ambas capacitadas para reconstruir contextos lingüísticos de palabras mediante incrustaciones de palabras. En este caso, por ejemplo, para la palabra COVID-19, el modelo durante el entrenamiento determinará los valores de los componentes del vector asociado a la palabra COVID-19. Cada uno de estos valores de componentes también serán llamados pesos de la red. En el modelo CBOW se utilizan palabras de contexto para predecir la palabra objetivo. Para este ejemplo, la palabra trepó es la palabra objetivo y el resto se consideran palabras de contexto. Para el modelo CBOW, las palabras de contexto van a predecir la palabra trepó. El lenguaje que se utilizó es Python y las librerías utilizadas son Gensim, Tkinter, Matplotlib y Sklearn. Antes de comenzar con el entrenamiento de los modelos, es necesario definir los valores de los parámetros. En la siguiente tabla se muestran los valores asignados a cada parámetro. En este caso, window es el tamaño máximo entre la palabra objetivo y sus palabras vecinas. Size es el tamaño o dimensión de los vectores que representan cada palabra. Alfa es la tasa de aprendizaje. Min alfa es el mínimo valor al que decaerá alfa.
SG indica el algoritmo de entrenamiento que se utilizó. En este caso, el valor 1 indica que se utilizó el enfoque CBOW. HS indica si se utiliza softmax jerárquico. En este caso, el valor 1 señala que es así. Negative indica cuántas palabras de ruido se van a considerar. CBOW min indica con su valor asignado en 0 que se utiliza la suma de los vectores de las palabras de contexto para actualizar los pesos de los vectores asociados a cada palabra. Epochs indica la cantidad de épocas de entrenamiento y finalmente Workers indica la cantidad de hilos de trabajo para entrenar el modelo. Una vez determinados los valores de los parámetros para el modelo, se procedió a crear 3 modelos con los mismos valores de parámetros señalados anteriormente, pero cuya única diferencia radica en el conjunto de datos de entrenamiento que utilizó cada uno. Es decir, el primer modelo utilizó 108.393 documentos extraídos de un volcado de la Wikipedia en inglés. El segundo modelo entrenó con 67.313 documentos extraídos del mismo volcado de Wikipedia en inglés. Mientras que el tercer modelo entrenó con 600 artículos científicos relacionados a la palabra COVID-19. Es necesario señalar que tanto el volcado de Wikipedia como la descarga de los 600 artículos científicos se realizó con fecha de abril y mayo del 2020. Por lo tanto, los 3 modelos entrenaron con la información sobre COVID-19 que se disponía para esa fecha. Para construir un corpus de documentos a partir de Wikipedia, se procedió a realizar un volcado de la Wikipedia en inglés. El mismo consiste en un único archivo con formato XML que contiene millones de artículos. Posteriormente, mediante un script en Python, se procedió a seleccionar los distintos artículos presentes en este archivo, seleccionando aquellos que perteneciesen a categorías como biología, medicina, química, entre otras. Finalmente, cada uno de estos artículos se convirtió en un archivo de texto plano, generando así un corpus de documentos de texto cuyo tamaño es de 1.43 GB y un segundo corpus cuyo tamaño es de 1 GB. A su vez, para generar el corpus con el que entrenó el tercer modelo, se procedió a descargar 600 artículos científicos relacionados a la palabra COVID-19. Posteriormente, mediante un script en Python, se procedió a realizar la conversión y limpieza de datos. Y finalmente, se generaron 600 archivos de texto plano, generando así un corpus de 11 MB. Una vez construidos los 3 corpus de documentos, se procedió a entrenar 3 modelos utilizando la librería GenSim. Cada modelo construyó los vectores asociados a cada palabra y mediante un script en Python se procedió a evaluar el grado de similitud entre las palabras de interés. Para poder visualizar la gráfica de los vectores fue necesario, debido a su tamaño, aplicarles una transformación en sus dimensiones. Recordemos que los 3 modelos trabajaron con vectores de 150 dimensiones. Para la transformación de su dimensionalidad se utilizó PCA, que es un algoritmo cuya idea central es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos en el que hay un gran número de variables relacionadas, al tiempo que se conserva la mayor cantidad posible de la variación presente en el conjunto de datos. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos del entrenamiento durante 5 épocas de los 3 modelos. Se puede ver a la palabra COVID-19 junto a sus vecinos más cercanos y el grado de similitud entre esta y cada uno de ellos. Recordemos que para medir la similitud entre los vectores se analiza la similitud de coseno, donde si el coseno entre 2 vectores da como resultado 1, significaría que el ángulo entre estas 2 palabras es 0 y denotaría que las palabras son similares. A su vez, 2 palabras similares ocuparán ubicaciones cercanas entre sí en ese espacio vectorial, mientras que las palabras que son muy diferentes ocuparán espacios lejanos.
Recordemos que el primer y segundo modelo entrenaron con un volcado de la Wikipedia descargado en abril del 2020, mientras que el tercer modelo entrenó con 600 artículos descargados en mayo del 2020. Podemos ver que el primer modelo sugiere que los 10 vecinos más cercanos a la palabra COVID-19 son sarampión, coronavirus, malaria, ébola, brote, rabia, epidemia, tuberculosis, influenza y HIV. Mientras que el segundo modelo sugiere que los 10 vecinos más cercanos son polio, HIV, ébola, influenza, brote, vacuna, malaria, coronavirus, rabia y tuberculosis. Finalmente, el tercer modelo sugiere que los 10 vecinos más cercanos son SARS-CoV-2, 2019 nCoV, nuevo, coronavirus, enfermedad, pacientes, COVID-2019, neumonía, actual y grave. Podemos ver que el primer modelo sugiere que la palabra más cercana a COVID-19 es sarampión, con un grado de similitud de 0,78. Mientras que el segundo modelo sugiere que la palabra más cercana a COVID-19 es polio, con una similitud de 0,79. Finalmente, el tercer modelo sugiere que la palabra más cercana a COVID-19 es SARS-CoV-2, con un grado de similitud de 0,73. En la siguiente gráfica se muestra la palabra COVID-19 junto a sus 10 vecinos más cercanos obtenidos a partir del primer modelo entrenado durante 5 épocas. Se puede ver que los vectores de 150 dimensiones fueron transformados a 2 dimensiones para poder mostrarse en el plano a partir de PCA. En la segunda gráfica podemos ver a la palabra COVID-19 con sus 10 vecinos más cercanos obtenidos mediante el segundo modelo entrenado durante 5 épocas. Finalmente, en la tercera gráfica podemos ver a la palabra COVID-19 junto a sus 10 vecinos más cercanos obtenidos por el tercer modelo entrenado por las 5 épocas. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por el entrenamiento durante 10 épocas de los 3 modelos. Se puede ver que se presentan algunas diferencias en cuanto al entrenamiento durante 5 épocas. Por ejemplo, el primer modelo sugiere que el primer vecino más cercano a COVID-19 es coronavirus, con un grado de similitud de 0,82. El segundo modelo sugiere que el primer vecino más cercano a COVID-19 es malaria, con una similitud de 0,81. Y el tercer modelo sugiere que el primer vecino más cercano a COVID-19 es SARS-CoV-2, con un grado de similitud de 0,75. También se puede visualizar que el segundo vecino más cercano sugerido por cada modelo difiere del segundo vecino más cercano sugerido por cada modelo en un entrenamiento de 5 épocas. En la primera gráfica se puede visualizar la palabra COVID-19 con sus 10 vecinos más cercanos obtenidos a partir del primer modelo entrenado durante 10 épocas. En la segunda imagen se puede ver la palabra COVID-19, esta vez con sus vecinos más cercanos obtenidos a partir del segundo modelo. Y finalmente se muestra la palabra COVID-19 con sus vecinos más cercanos obtenidos por el tercer modelo. El siguiente árbol muestra las relaciones de las palabras más cercanas al término COVID-19 encontradas por el segundo modelo entrenado durante 10 épocas. En este caso, las relaciones se muestran en un nivel de mayor profundidad, es decir, en el primer nivel se encuentran los hijos que se corresponden con los 3 vecinos más cercanos a la palabra COVID-19. En el segundo nivel se encuentran los 3 vecinos más cercanos de estos últimos y así sucesivamente en los siguientes niveles. Así también en cada arista se señala la medida de similitud encontrada por el modelo en cada par de palabras. Así, por ejemplo, podría detectarse cierta relación entre COVID-19 y neumonía, siguiendo la rama que indica que COVID-19 está relacionado con malaria, malaria está relacionado con tuberculosis y tuberculosis está relacionado con neumonía. Asimismo, se podrían observar distintas relaciones señaladas por las distintas ramas del árbol. Se pudo apreciar que la palabra COVID-19 se encuentra cercana tanto a sus otras denominaciones como a las palabras correspondientes con otras enfermedades.
Se pudo ver que el corpus generado con un volcado de Wikipedia le otorga una mayor diversidad de términos y de información. Por lo tanto, este corpus le permite a los modelos entrenados a partir de él mostrar relaciones con otra variedad de términos que no se muestran en los resultados obtenidos en el modelo entrenado con artículos científicos. Pero se supone que de contar con una mayor cantidad de artículos científicos, el tercer modelo mostraría mayor precisión y a su vez mayor diversidad. Finalmente, los vectores obtenidos por Word2Vec en las condiciones de creación de corpus señaladas, y en especial aquel creado por documentos científicos, nos sugiere que tal herramienta podría dar soporte a otras áreas al momento de realizar análisis de relaciones de términos de acuerdo a lo que esté documentado sobre los mismos, esperándose que sirva de apoyo para acelerar la búsqueda de información en esas áreas y poder así hallar posibles relaciones en los temas que se analicen. Muchas gracias a todos por escucharnos.